Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por tu estación, www.radiouta.com. Así también en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por esta misma estación. Y recuerda, los domingos a las 11 de la mañana tenemos en estreno el video del programa de la semana que corresponde. Recuérdalo en nuestra página de YouTube, Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión les saluda en la voz Toica, en la dirección técnica Carla Redondo y en la dirección de producción París Paredes. Estamos muy contentas de tenerte acá en este programa, Analicia Torres Torres. Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. También Es un placer gusto estar aquí. Pues el más gusto es el de nosotras porque justamente tendremos esta charla, este programa contigo en el marco del Día del Padre, ¿no? Reconocemos el trabajo, su trayectoria, pero reconocemos este trabajo que está realizando en la actualidad, tu tesis del doctorado, que la has titulado La construcción sociocultural de la paternidad en México. Así que el tema en el que estás especializada cae muy bien para esta charla en torno a las paternidades, en torno al ejercicio de la paternidad. Pues bien, quiero presentarte a Analicia. Analicia Torres Torres es licenciada en Trabajo Social, estudió en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ella tiene una maestría en Antropología Social y actualmente es doctorante de Trabajo Social con esta tesis titulada La construcción sociocultural de la paternidad en México. Es interesante, lo quiero señalar porque como nos escuchan, el público es de toda edad y de todas aperturas ideológicas. Entonces, a veces los chicos y las chicas nos preguntan, ¿dónde estudió el especialista que presentaron? ¿Cómo se formó? ¿No? Y entonces, quiero señalar que tú estudias tu doctorado a través de un convenio entre la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Además, quiero comentar que eres promotora de derechos humanos de las mujeres, lo fuiste y seguirás. Esto no se deja, aunque ya no haya un contrato de por medio. Eres defensora de los derechos humanos de las mujeres, actividad que realizaste de manera formal en el INMujeres de la Ciudad de México. Eres miembro fundadora de la Asociación Civil Gestión Comunitaria AC en Alcaldía Iztapalapa. Pues bien, platícanos un poco de qué estás haciendo en esta tesis antes de entrar en materia. Queremos comentar que el contenido de este programa va sobre un poco hablar sobre las paternidades, de cómo es impuesta la masculinidad hegemónica, o sea, cómo el debe ser de los hombres también recae, también incide sobre el ejercicio de su paternidad, ¿no? Hay un debe ser de la paternidad, del ser padres, y en un tercer momento abordaremos las paternidades afectivas, las paternidades responsables y las visibles, las que se miran, las que son vigentes, ¿no? Y que además podemos voltear a verlas y a escucharlas y hacer una lectura de ello. Entonces, quiero iniciar un poco, Analicia, preguntándote, que nos platiques de qué va tu tesis, cómo te surge esta inquietud de estudiar, de escribir y de también construir sobre la construcción social, sociocultural de la paternidad en México. Sí, pues muchas gracias. El tema de interés, pues surge también de acuerdo a varios caminos de la vida, ¿no? De mi trayectoria. Entonces, en mi época de tesista, de licenciatura,
pasé por el Colegio de México como asistente de investigador y estuve en el programa de salud sexual y reproductiva del Colegio de Michoacán como asistente del doctor Stern. Y bueno, pues fue bastante interesante porque digamos que ese espacio, ese escenario me acogió para dar cierre a mi tesis de licenciatura, donde estuve trabajando la condición de vida de las mujeres que viven con VIH. Tuve la fortuna de que me asesorara la maestra Teresita de Barbieri García, y en ese camino, en ese andar, pues empecé a hacer lecturas también desde la condición de género, desde la perspectiva de género, y también pues revisando algunos documentos, ¿no? O sea, fue como una cascada de información, de temas que llegaron en un momento muy importante en mi vida, ¿no? Entonces yo tenía para ese entonces 24, 25 años, y por ahí estaba el tema del involucramiento de los varones jóvenes en la salud sexual y reproductiva. Y de hecho yo participé en un seminario y se hicieron unos trabajos bien interesantes en el CES, en el Centro de Estudios Sociológicos, y yo participé como, digamos, apoyo logístico, ¿no? Y fue como, pues, algo que me atrajo bastante. Sin embargo, bueno, yo seguía trabajando el tema de las mujeres y la condición de vida. Y esto que me impactaba también era como esta ausencia en estos procesos. Y a veces había una ausencia paterna por muerte. O sea, muchas de las mujeres que yo entrevisté o que tuve contacto con ellas en el INER, cuando se enteraban de su diagnóstico, ya no estaban sus parejas ahí. Y pues eran dobles, triples duelos, ¿no? O sea, el duelo por la pérdida de la pareja, del compañero, el duelo por el tema de la traición, de la infidelidad o varias cuestiones, y el duelo por su propia pérdida de la salud. Y pues también como duelo anticipado de dejar a sus hijos, porque eran en algunos casos pues mujeres con hijos menores, ¿no? Y a su cargo, y ellas quedaban como con esta jefatura del hogar. Posteriormente, pues, me titulo y sigo trabajando temas con perspectiva de género. Tengo la fortuna de entrar al Colegio de Michoacán para hacer mi tesis de maestría en antropología, para hacer mi posgrado en antropología social. Y bueno, pues el tema ahí fue que me impactó y fue como visualizar la realidad y las condiciones de la región, ¿verdad? Pues vemos, el Colegio de Michoacán está en Zamora, Michoacán, y yo realicé la tesis en Zaguayo, Michoacán, por un acercamiento también familiar. Entonces, diría el historiador Luis González y González, la matria. Entonces regresé como a la matria, los orígenes de mi madre, de mis padres, de mis abuelos. Y pues revisé ahí la parte de el canon matrimonial católico hegemónico en la zona, como trabajando la perspectiva ya antropológica y haciendo etnografía de esta red de relaciones. Entonces, pues fue muy interesante porque iniciamos trabajando procesos de cortejo, noviazgo y matrimonio, y también incluso de la parte de las separaciones y demás. Pero esa parte incluso ya no me metí tanto porque decían, hay unas condiciones que tienen que ver ya más con trabajo social, y entonces ya estaba como mezclado un poco los temas también, que se entrelazan las disciplinas, ¿no? Sin embargo, de pronto a veces hay como ciertos celos académicos y
y de pronto me jalaban como un poco las orejas y diciendo, ay, ya estás haciendo trabajo social, no, tienes que hacer antropología. Y en trabajo social, no, ya estás haciendo antropología, tienes que hacer trabajo social. Pero yo digo que no hay que disociar, todo suma y esto es bien interesante Claro. todo este proceso. Y ya Ahora sumas una visión más, ahora sí, sumas la visión feminista. Quiero recapitular un poquito esta parte de la historia que tú nos has comentado ya. Quiero recapitular, si me lo permites. En los años 70, en principio, o sea, en los años 70 del siglo pasado, el siglo XX, se iniciaron en México los, digamos ya de manera formal, académica, los estudios de género, ¿no? Ya empezaron a surgir las asignaturas en las universidades, los seminarios, los diplomados, etc. Posteriormente ya viene toda la cuestión mucho más formal, ya con posgrados, etc. Entonces, cuando se inician estos estudios de género, se visibiliza la condición de los varones y de sus masculinidades como resultado de las aportaciones feministas, ¿no? Esto así es es. importante porque es las relaciones entre hombres y mujeres con una perspectiva, esta que hemos llamado ya y que nuestro público ya conoce, que son las gafas violeta, esta perspectiva feminista. Y entonces la perspectiva feminista lo que hace en un primer momento hace planteamientos teóricos, conceptuales y metodológicos para el estudio de las relaciones entre mujeres y hombres. Y así es como ve también cómo son las relaciones de hombres entre hombres. Esto, así es como se inician o se empiezan a dar a escuchar las narrativas de los hombres sobre sus masculinidades y sobre esta masculinidad hegemónica, que no es otra cosa más el, como le diríamos, entre comillas, el debe ser de los hombres. Y por lo tanto, que incide sobre sus relaciones, incluyendo las paternidades. Este debe ser, algunas feministas, a mí me gusta el término, fíjate, Análisis, que es como un poco, ¿cómo explicar lo forzado, ¿no? O lo forzoso, o lo de a fuercitas. Entonces, algunas le han llamado la ortopedia, o sea, una ortopedia para que los varones sean competitivos, valientes, viriles, proveedores, protectores, entre otras características. Y eso, en estas narrativas que ellos ya empiezan a circularse, ahí también ellos relatan cómo se ven alejados por este debe ser del espacio doméstico, del ejercicio de la paternidad y del trabajo de cuidados. Entonces, esto se ve pues claramente que sucede debido a las largas jornadas de trabajo, a la búsqueda constante de los logros que impone el debe ser de la masculinidad hegemónica y genera las represiones emocionales, las resistencias, las frustraciones, los miedos y las soledades, ¿no? Hoy se habla de padres solos, pero no solos porque estén en ejercicio de la paternidad, sino porque están solos. Entonces, cuando tú nos empiezas el relato, tú haces tu trabajo con mujeres que ya estaban diagnosticadas con VIH-Sida, y cuando hablas de estos duelos, sí, porque pierden a la pareja, es muy interesante, y fíjate, yo quisiera puntualizar aquí. Cuando hablas de los duelos, dicen, bueno, es que pierden su salud, incluso pierden la vida, pues, saben que van a perder la vida, pierden a los hijos, pierden a la pareja, etcétera. Pero además de que pierden a la pareja, han vivido el engaño, ¿no? En esos tiempos sabemos por los estudios de salud que los mayores casos de contagio de las mujeres, de repente aumenta la curva de casos de mujeres contagiadas con VIH-Sida. Así Y es. entonces los estudios muestran que estas mujeres están contagiadas no porque hayan tenido una relación extramatrimonial o extramarital o homosexual, etcétera, sino porque los hombres, sus parejas formales, las han contagiado.
porque en esta curva el mayor número de casos está representado por mujeres amas de casa. Así es. Entonces, vemos, esta es una de las características en este momento histórico, además de la masculinidad, ¿no? De esa masculinidad que sigue también comportamientos sexuales estereotipados. Sí, pues justamente hay hay acciones de no sé, la doble moral, ¿no? La doble moral, porque por un lado, a lo mejor en ciertos momentos creemos que la pareja es un buen proveedor, que sí a lo mejor llega a faltar 2 que 3 veces, o nunca falta, o nunca ha fallado, porque, pues, buscan sus estrategias también, ¿no? Y el tema de la comunicación, pues, es también importante, porque al callar, al silenciar que ha habido algún tipo de infidelidad o alguna relación de riesgo, pues, obviamente pone en riesgo a su pareja o a sus hijos, ¿no? Entonces, ha habido casos donde, también se contagia a los hijos. Que por fortuna actualmente pues la ciencia ha avanzado bastante y pues se dan casos de atención a tratamientos donde previenen que el bebé nazca con VIH, con ese diagnóstico, ¿no? Sí. Porque se les da oportunamente el tratamiento y es por eso que ya se ha normado que toda mujer embarazada pues se haga las pruebas pertinentes, entre ellas la Las de pruebas correspondientes. VIH. Así Sí. llegaste tú con este panorama y estos antecedentes a tu doctorado. Y entonces tú eliges, te vas específicamente sobre cómo es la construcción sociocultural de las paternidades. Y es pregunta, y haces un comparativo entre las paternidades, digamos, de las grandes ciudades con las paternidades de Rurales, ciudades sí. pequeñas con las rurales. ¿Y qué encuentras? ¿Qué has encontrado? Es interesante, muy interesante. Sí, pues la forma de ejercer la paternidad, inclusive de identificar algunas, digamos, formas de entender y comprender las relaciones personales, porque en lo rural sigue habiendo bastante el embarazo en la adolescencia, también en lo urbano, pero es menor. Y en estos escenarios, pues yo he logrado identificar parejas muy jóvenes, incluso de 15, 16 años, o sea, realmente menores de edad, y que forman sus familias y que las tratan de formar incluso con todas las convenciones jurídicas y religiosas, ¿no? Que hay de por medio. Y sin embargo, en la ciudad es un tanto distinto. Hay como más apertura y más anonimato, y no hay tanta como vigilancia, control sobre pues cumplir los cánones, ¿verdad? Y Y en cuanto a paternidades, ¿dónde está más intenso el debe ser? ¿En la ciudad o en el ámbito rural? sí, bueno, pues en la ciudad yo he identificado que hemos estado trabajando bastante en la política pública para que haya un ejercicio de paternidad responsable dentro de los discursos, inclusive laborales, pues ya se está asociando, se están adoptando estos términos, ¿no? Hay como una insistencia también, Sí, ¿no? En la distintos. conciliación, por ejemplo, la propuesta de conciliación de vida laboral con vida familiar es una iniciativa que camina hacia allá, ¿no? Hacia la conciliación entre el ejercicio de los cuidados, de las paternidades y la vida laboral. Sí, incluso también el derecho a la
los días de asueto por A las paternidad, licencias, a las sí. licencias, pues son un hallazgo de este nuevo gobierno, ¿no? Es algo que se ha insistido bastante y es realmente nuevo, ¿no? Se han ganado 5 días, pero no son suficientes. En algunas instituciones o en algunas empresas, pues dan incluso más, ¿no? Porque dicen, bueno, damos prestaciones superiores a las de la ley y llegan a dar hasta 15, 22 o 30 días, ¿no? Pero son las personas, digamos, que tienen ciertos mandos y demás. Eh, Muy poco se conoce acerca de estos permisos. Incluso había instituciones como el ejército, pues que se les negaban estos permisos. Y actualmente la Sedena ya también les permite tomar 5 días, ¿no? Sí, En el fíjate que Instituto Politécnico Nacional les dan 15 días. 15. Fíjate que Ujú. yo conocí un estudio que realizó, que coordinó a Teresa Inchaustegui siendo la titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en la administración pasada, y para ver cómo iba esto, empezaban las licencias de paternidad, ¿no? Por paternidad. Y entonces la primera observación que se hizo es cuántas licencias solicitan y quiénes solicitan más, o sea, de qué sectores de los ámbitos laborales de la Ciudad de Ujú. México. Y entonces el estudio reveló algo súper interesante, bueno, a mí me pareció muy interesante en ese momento, que quienes más solicitaban el mayor número de licencias para el ejercicio de paternidad que se habían solicitado y otorgado, correspondía a la Secretaría de lo que sería hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, se hablaba pues de que justo quien estaba al mando de esto, quien atendía las licencias, pues era alguien como muy sensible, ¿no? Al tema, y que por eso se ejecutaban las licencias. Bueno, para otras instituciones se tuvo que darle vuelta a la tuerca para que accedieran a brindar esta prestación, la licencia de paternidad. Y hoy va más avanzado el tema, como tú lo dices, en las ciudades. Y en el ámbito rural, ¿qué pasa, Analicia? Sí, en el ámbito rural, pues vemos que de acuerdo también al oficio, a las formas de ganar este, el recurso para llevar alimentos a la casa, pues incluyen también un trabajo familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde yo tuve oportunidad de observar fue con familias que se dedican a la artesanía y entonces se forman talleres familiares y todos trabajan, ¿no? Todos se dedican al ejercicio del desarrollo de su eh, proceso productivo y incluso los niños, ¿no? Entonces ahí es una manera como más cercana de estar ahí y de ser, digamos, de alguna manera como una alternativa de los propios jefes, ¿no? Sin embargo, pues sí se tienen como espacios también de intercambio, de acercamiento con los hijos, pues hay, hay cuestiones que los mueven, ¿no? Bueno, pues como tienen el anhelo o la expectativa de que sean futbolistas, pues empiezan a generar ligas, ¿no? De fútbol y hacen lo posible por los días de asueto, estar cercanos y llevarlos a, a ese tipo de actividades. Y sí, quienes se dedican al campo, por ejemplo, pues también el trabajo en torno a la familia, pues implica un desarrollo, digamos, en comunidad, ¿no? Entonces ahí sí hay ejercicios disciplinarios distintos también, ¿no? Hacia los hijos y hacia las mujeres se dedican un poco más
a la cocina, a las labores domésticas y los hijos a acompañar a los padres a los procesos productivos, ¿no? En el caso de que siembren pues maíz o agave y demás, entonces ellos están como más pendientes de los hijos varones, los varones y las madres con las hijas, ¿no? Y sí, se sigue Sí, como esto me preservando esa parece a parte mí, tradicional. sí, así me parece que es, el debe ser es un poco, es mucho más rígido, ¿no? No es flexible y entonces hay como, hasta un discurso, pues, para ello. También las acciones comunicativas son muy claras, muy directas al respecto. Y el resultado es eh, también que la herencia o la transmisión de esta forma de ejercer la paternidad es muy directa, no tiene muchas variantes, aunque me parece que el hecho de que se conserve la unidad del hogar este, también tiene una incidencia, ¿no? Está mucho más conservada la figura del hogar como una unidad, tiene mucho más incidencia. Pero bueno, y al respecto, tú podrías ya a estas alturas de tu tesis doctoral dar algunas conclusiones. Pues Que nos todavía no, puede, de hecho estamos analizando algunas historias de vida, porque desde este enfoque de trabajo social de casos, estamos construyendo estas historias de vida. Y sí he tenido la oportunidad de recuperar historias de vida del campo y de la ciudad. De hecho, ayer tuve la fortuna de estar en un escenario académico, sí, en la Escuela de Trabajo Social, donde me invitaron sí, a dar un taller breve sobre el tema de paternidades con la comunidad universitaria de la Escuela de Trabajo Social, eh, administrativos, trabajadores de base y profesores. Y fue bastante interesante porque de pronto yo percibí como timidez, ¿no? O sea, como resistencia. De hecho, pues se esperaba que llegaran 60 personas y llegaron la mitad de los wow, compañeros, ajá. de varones, Sí, de varones. era Y bueno, dirigido a varones. sí, quien dirige es una mujer, la maestra Carmen Casas, ella es la directora actual y desde el año pasado ella tuvo a bien pues estar haciendo este reconocimiento y para este año como yo sumé a mi grupo de prácticas a estos temas y los involucré y tuve una respuesta pues muy interesante también del grupo de estudiantes del sistema de universidad abierta y a distancia, donde ellos también están recuperando historias de vida. Y, por ejemplo, me impactó una bastante de un ex trabajador de la naval, tenía un cargo, no recuerdo ahorita la persona, y entonces fue una representación de la paternidad en distintos momentos. Vivió su paternidad adolescente y con muchas vicisitudes y muchas complicaciones. Eh, Después tuvo una separación y tiene unos hijos que ya son incluso profesionistas y actualmente está ya jubilado y tiene un hijo menor de 10 años y está viviendo su paternidad de manera más afectiva, está como tratando de rectificar como esa ausencia, porque también como estuvo en la naval y tenía que hacer pues por su trabajo ausencias, porque iban en barcos, a hacer comisiones y demás, y él era maestro panadero. Uh-huh. Bueno, pues este caso particularmente, pues me pareció bastante interesante porque son dos paternidades en una persona, ¿no? Y lo vemos inclusive con políticos, ¿no? Estaba leyendo en El Camino de México,
y Sí, el, Juan Marcelo Ebrard Ebrard, Casaubon. sí, y él también muestra como estos momentos de su paternidad. De hecho, lo leímos con mi grupo de prácticas, como él, él muestra, ¿no? Esta forma, pues, yo siento como muy auténtica también de hacer un ejercicio autobiográfico, porque él está contando su historia de vida y pues para mí me parece oro molido porque es también muy interesante, aunque yo no le haya hecho una entrevista, él mismo está expresando y me parece que es muy sensible porque hay muchas resistencias, ¿no? En que te cuenten su vida y Así es. sus vicisitudes en la paternidad. Y justo ayer también lo vi, ¿no? Como un poco complejo. Sin embargo, sí pude recuperar algo de información que ahorita me, me voy a tener que sentar en estas vacaciones a procesar esa información de algunas preguntas que realicé, ¿no? Por ejemplo, una pregunta es, ¿cuál es la tarea más importante del padre? Y ese ejercicio reflexivo, ¿no? De, ¿qué sería lo más Dame un importante? chancecito, Analicia. Sí, Primero me gustaría, antes de que pases a estas preguntas que tú realizas para tu tesis, platícanos cuéntanos lo que nos dice Marcelo Ebrard Casaubon en su libro con respecto a su paternidad. sí, mira, pues hay una parte, y es la página 81, donde dice, le titula Mis niños, y dice, cuando nació nuestra primera hija, Francesca Sophie, el 26 de marzo de 1988, Francesca decidió renunciar a su trabajo, o sea, la madre, ¿no? A la Secretaría de Turismo, Sectur, y dedicarse de manera plena a la crianza de nuestros hijos. La decisión casi fue sin discusiones porque yo no era dueño de mi agenda y podía pasar días y noches enteras en el gobierno. Con un cabello tan dorado como el de su mamá y unos enormes ojos brillantes, mi nena fue una de las experiencias más bonitas de toda mi vida. A los 29 años, Francesca y yo nos asomamos a una prístina cuna blanca, cargados de miedos primerizos, pero bastaba con cargarla y comenzar a escuchar su vocecita de juguete para que todo tuviera otra dimensión en mi vida. Sin duda, su nacimiento fue un hito en mi vida y en la de su mamá. Han pasado ya 34 años y ahora la veo en la pantalla actuando y puedo detectar los mismos gestos que hacía cuando daba sus shows en la sala de nuestra casa. De la del Valle a los 6 años disfrazada con un vestido amarillo de Bella y y de princesa de Disney, ¿no? Ajá. Y bueno, esta parte donde justamente es el parteaguas, ¿no? De ser padre. O sea, sí hay una distinción con los otros hijos porque ya hay una experiencia, pero el momento eh, de ser la primera vez es algo como bien interesante y cómo los padres narran estos miedos, estas inquietudes y estas sorpresas, ¿no? Entonces la capacidad de asombro y miedo por pues este nuevo encargo, ¿no? Esta nueva comisión Esta que tiene nueva responsabilidad. responsabilidad de una vida, ¿no? Entonces es impactante y bueno, pues muy sensible me parece y pues agradecer que tenga esa apertura. Digamos que él lo hizo a través él de pronto dice, yo soy algo hermético y casi no cuento de mi vida, así como que ande por la vida contando su vida, ¿no? Pero yo pienso que lo hizo en un momento autorreflexivo y donde pudo expresar pues su sentir, ¿no? Y que lo hace público, ¿no? Este también es como Sí, un acto de valentía en este transparencia. sistema de masculinidades hegemónicas, donde impera más como que esta actitud y esta figura del hombre fuerte, del Uh-huh. hombre que todo lo puede, que no muestra debilidades y sobre todo
donde se miran las emociones como puntos débiles. Entonces, esto es lo que él hace cuando relata, ¿no? Muestra esa intimidad, esa no me desmorono, ¿no? Ujú. No hay no muestra resistencia a compartir estas experiencias, esta experiencia. Y luego comenta sobre los hijos pequeños, ¿no? Hace Sí, unos comentarios sobre ellos. sí, sobre los niños que son mellizos, ¿verdad? Sí, estoy Sí, justamente niño y niña. buscando esta parte donde, pues, justamente, bueno, aquí me acabo de encontrar en, que en 1995, esto es antes de sus niños, nació Marcelo Patrick, un muchacho inquieto y creativo, que hoy está a nada de superar mi altura, dice, como su hermana mayor. Cursó primero la carrera de psicología y ahora está estudiando medicina. Alguna vez él me preguntó, ¿para qué quieres ser presidente? Esta me gusta, ¿no? Dice, eh, ¿qué no ves cómo está todo? Le pregunta a su hijo y le contesté, por eso, es una situación muy difícil y por ello me he preparado por décadas. Es brillante, curioso, tiene una mente científica, ¿no? Pues lo cuestionó, pero así fundamentalmente, y es una pregunta que le está invadiendo ahorita, pero en todos lados, ¿verdad? Pero Así es. ya lo reconoció que su hijo, antes la hizo, ¿no? Ninguno de mis tres hijos mayores ha querido dedicarse a la política. Desde muy pequeños promoví sus propias opciones. Decidí ser un padre que respaldara sus sueños y no los míos. Entonces eso me gusta también, ¿no? Me agrada. De modo que ahora cada cual está en el futuro que eligió y estoy muy orgulloso de los tres. Pues muy Y bien, gracias. Justo que, bienvenida, Mónica Herrerías. Estamos en la segunda parte de la charla, justamente revisando, platicando, comentando cómo un hombre una figura pública como Marcelo Ebrard, sin mayor preocupación por el qué dirán, sin mayor resistencia, nos cuenta esta intimidad de cómo es el ejercicio, cómo se la ha visto en el ejercicio de su paternidad. Bienvenida, Moni. Déjame presentarte. Mónica Araceli Herrerías Domínguez. Ella está formada en las áreas de criminología, de donde también eres perita, en psicología jurídica y forense, por diferentes instituciones, para la criminología en el INACIPE y para las otras áreas de tu conocimiento en algunas instituciones como la Universidad Castilla de la Mancha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que también eres especialista en derechos humanos. Eres especialista en atención a víctimas del delito, violencia y maltrato infanto-juvenil. Tu formación también ha sido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Neurociencias, te quiero decirlo, así como en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Inicialmente eres licenciada en Derecho y licenciada en Psicología por la UNAM. Has sido presidenta del Instituto de Investigaciones y Estudios contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, Reguilete, AC, y ha sido directora de la red de mediadores y facilitadores Mediar Sociedad Civil, como también ha sido mediadora privada. Y también quiero comentar que has ocupado puestos, responsabilidades en la Fiscalía del Menor y en la Fiscalía de Delitos Sexuales, entre otras muchas responsabilidades que ya has desarrollado. Entonces, este tema de cómo se miran las paternidades, las consecuencias de las paternidades, tanto afectivas como no afectivas, y responsables como no responsables, las conoces muy bien, Mónica. Venimos platicando con Analicia sobre el estudio que está realizando, su tesis para el doctorado y un poco cómo son las masculinidades en el ámbito rural, en el ámbito de la ciudad, y hemos entrado ya a este tema. Reconocer
en lo cotidiano, ya como de una manera tan cercana, ¿no? Reconocer estas masculinidades que se miran poco y se escuchan poco, y no porque no existan, sino porque también hay resistencia a mostrarse, ¿no? Al qué dirán, al qué va a pasar. Y entonces aquí estamos hablando de los relatos que hace Marcelo Casaubon en el libro que tiene publicado, El Camino para México, El Camino de México, y es bien bonito. ¿Cómo lo miras tú, Mónica, desde tu expertise? ¿Cómo miras esto? Bueno, primero agradezco la invitación, me disculpo por tener por ahí algunos problemas técnicos que me impidieron estar por acá desde inicio con ustedes en el programa, pero pues Bienvenida. encantada de verdad de poder tener la oportunidad de compartir acá contigo, Toika, y sobre todo con una gran experta, la maestra Analicia, una mujer también feminista, pero sobre todo, fíjate que a mí me llama mucho la atención, yo quisiera iniciar con eso. ¿Cómo es que las mujeres feministas estamos volteando la mirada a un hombre? Digo, probablemente mi feminismo podría, y desde la sororidad que estamos acostumbradas a llevar a cabo, no cabe duda que en principio cualquiera nos diría, bueno, pues, ¿cómo es que estas mujeres feministas están volteando la mirada a la figura de un varón teniendo otras alternativas y entre ellas la de una mujer? Yo creo que desde ahí, primero, creo que hay que iniciar haciendo como una pequeña reflexión sobre la crianza feminista, porque en realidad creo que es importante hablar, de repente idealizamos mucho las paternidades, ¿no? Y claro, digo, tenemos un personaje en este momento, un aspirante a la presidencia, que qué barbaridad, o sea, cómo de manera tan clara, tan maravillosa, sí ejerce una paternidad responsable. No obstante, es un hombre con una trayectoria impresionante, pues digo, más de 40 años en el tema político, y que ejerza una paternidad responsable es complicado, pero también es importante que empecemos como a poner sobre la mesa cómo esta crianza feminista, en principio tenemos que verla como un concepto abstracto, ¿no? Que es la crianza que ejercemos las mujeres, que nos podemos estar asumiendo como feministas sin estereotipos de género, donde vamos asumiendo que las niñas son libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos, donde los niños puedas cuestionar las violencias, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, como un hombre con esta trayectoria, con este árbol genealógico, habiendo tantos hombres en su familia, o sea, puede desarrollar esta perspectiva feminista, porque creo que todas nos ha quedado claro que quien fue el jefe de gobierno que gobernó la capital y también secretario de Relaciones Exteriores, entre muchos otros cargos que ha tenido Marcelo Ebrard Casaubon, pues no cabe duda que cómo, a pesar de provenir de un sistema patriarcal, a mí eso es lo que más me llama la atención, o sea, proviniendo de un sistema patriarcal, de este esquema, de este árbol genealógico, hoy este hombre podamos verlo asumiéndose desde una paternidad feminista, ¿eh? O sea, eso es Sí, un poco como lo que a mí, con lo que empieza como a llamar mucho la atención. Y bueno, este es el tema que en este momento estamos hablando. O sea, sí. Sí, justo esto es súper, marca una plataforma en el análisis, ¿no? Él no es un ente raro, ¿no? Él es también producto de generaciones de esta masculinidad hegemónica de la que venimos hablando acá con Analicia, ¿no? Es producto con todo y esto, y las responsabilidades que tiene como figura política, como figura pública, como responsable de las políticas en su momento en la ciudad, desarrolla estas capacidades de la paternidad, de esa paternidad corresponsable.
Sí, es correcto. Aparte, ¿por qué no decirlo? Además, en un esquema de una familia, él ya desde la familia, de su familia, la familia nuclear que él decide conformar, eh, ¿por qué no hablarlo con esa naturalidad? Las familias han ido cambiando. Este hombre se ha casado 3 ocasiones. En la primera ocasión con Francesca Ramos y con ella procrea 3 hijos, ¿no? Francesca, Anne Dominique y Marcelo, ¿no? Y luego se casa con Mariana Prats y con Mariana Prats forma también una siguiente familia y con ella tuvo también hijos y después con Rosalinda, quien tiene dos pequeños, que seguramente ya parece que ya empezaban a hablar un poco de ello, ¿no? Que tiene estos Sí. 2 mellizos, Ivana y Julián, y que, vamos, como también tendríamos que dejar de voltear la mirada a la familias tradicionalistas. Hoy no es necesariamente la sociedad imperante. Y creo que desde ahí a mí me llama mucho la atención cómo en algunas ocasiones, Analicia, en la disciplina de trabajo social estereotipamos mucho esas clasificaciones de antaño en donde se habla de las familias funcionales o disfuncionales, ¿no? De las familias, o sea, habla etiquetando tanto cuando hoy no nos sorprende pues a esta nueva sociedad Por fortuna han cambiado las claro, clasificaciones, ya no son vigentes. sí, y que no Sí, tenemos que continuar con este tipo de clasificaciones y que también tiene que hablarse con esa claridad que esa es la ascendencia del próximo presidente de la República. Esperemos que así sea, ¿verdad? Que así sea, porque justo en este sentido, y al menos en este tema, porque son muchos los temas que podríamos retomar, ¿no? Como hasta como para mirarlos como este mandato, como algo de lo que carecemos en la sociedad. Cuando se ha hablado en otros momentos con figuras públicas, con figuras políticas y públicas de algunos de los fenómenos que acontecen en la sociedad y que nos están perjudicando, las figuras o el individuo, la individua muestran desconocimiento y al mostrar el desconocimiento, pero además dar la opinión, pareciera que autorizan al que el fenómeno se replique. Por ejemplo, es el caso del feminicidio. Al desconocer el político, la política, qué es el feminicidio, está simbólicamente autorizando la agresión, la violencia, etcétera. Pero aquí no, en este caso es muy puntual, Mónica, muy puntual el análisis, ¿no? O sea, tenemos a una figura pública que ejerce la paternidad, que ha venido como en la deconstrucción, diríamos las feministas, ¿no? En la deconstrucción de ciertos aspectos de su masculinidad, social, de su masculinidad en lo político, etcétera, en lo individual, y además lo muestra, lo deja ver. Entonces el mensaje es muy claro, muy directo, y es el mensaje completo, ¿no? El mensaje simbólico, el mensaje real, el mensaje de la interacción comunicativa, de la interacción social. Esto es muy interesante. Yo estoy realmente contenta porque casi hay tanta resistencia hasta para hablarlo, ¿no? Hasta para que los hombres hablen de sus paternidades, de sus éxitos. sí, aquí mira, encontré, si me permiten, ya la parte donde habla Sí, de nuestros hijos, dice, ya en la actualidad, dice, Rosy fue mamá primeriza, muy guadalupanos los mellizos que tuvimos, nos sorprendieron naciendo en la madrugada del 12 de diciembre del 2013. Ivana y Julián se llevan bien como hermanos, también con Francesca, con Ani y con Marcelo. Eh, la Cancillería y mis funciones me permiten el oxígeno de primera hora de las mañanas para despedirme de ellos. De lunes a viernes me levanto a las 5 de la mañana para hacer mis reportes de gabinete y salir a la primera junta del Palacio Nacional. Una vez terminado, trato de trasladarme lo más rápido posible de nuevo a casa para despedirlos antes de que se vayan a la escuela.
Son minutos nada más, pero un beso. Uno, que tenga suerte hoy, pero que sé que lo valoran muchísimo. Luego me esperan las largas jornadas en la secretaría, donde siempre hay cientos de documentos, ¿verdad? Y por ahí luego narra que pues se han encontrado mensajes de sus hijos, ¿no? Porque tanto que estuvo él en movimiento, y entonces por acá hay un mensaje bien bonito de su niña, que dice: hola papá, vine con mi mamá a la Cancillería, te extraño y te dejo mucho amor, de Ivana. Y por acá también un dibujo, ¿no? Entonces, bueno, esa relación o esa paternidad en dos momentos, ¿verdad? Con la familia, con Francesca, así como muy joven, o sea, el joven Marcelo, y el Marcelo ya con, con más años, con más experiencia, ya con Rosy, con más ¿verdad? responsabilidades. Sí, sí, sí. Y solo con ellas dos tuvo hijos, y es la paternidad que expresa, aunque hay algún momento donde dice que con la hija de Mariagna también tuvo una buena relación, que fue, digamos, su hija, no, que era solo de Mariagna, ¿no? Entonces, pero pues que estableció una buena relación Oye, con... en este texto que ahorita nos acabas de compartir, lo primero que me viene a la mente es cómo, no obstante el nivel de ocupaciones que tiene este hombre, pues él trata de brindarles todas las condiciones materiales que le permitan un desarrollo pleno, que quiere dedicar el tiempo necesario para compartir en la medida de lo posible, de disfrutar, de comunicarse, y bueno, nos deja ver como esa importancia que tiene como el protegerles, ¿no? Otorgarles un trato respetuoso, todo lo que implica una paternidad responsable, ¿no? El cuidarlos, atenderlos, orientarlos, que conozcan sus derechos, que aprendan a defenderlos, es como también esta realización de trabajos domésticos, de cuidado, que también son parte de las responsabilidades masculinas, ¿no? Y en ello nos va como la creación de un nuevo concepto de paternidad responsable, ¿no? Que si bien es cierto hay que hacer un reconocimiento expreso a los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres, pero eh, también separando la sexualidad de la reproducción, ¿no? En donde lo que importa no es quién procrea, o sea, desde dónde se engendra, ¿no? El tema tiene que ver un poco con La crianza también. Claro, claro. O sea, la importancia que tiene el coadyuvar en la garantía del derecho, además del derecho de los hijos e hijas a tener una familia, ¿no? A tener una identidad, y no desde una visión en donde yo tengo tiempo únicamente para darles el tiempo que me queda a mis hijos, ¿no? Es desde ese reconocimiento cuando ellos llegan a la Cancillería y le dicen, mira papá, aquí estamos, claro, están compartiendo desde la función donde el padre está, ¿no? Así es. ¿Y cómo ustedes ya han escuchado, ya han percibido, ya han vivido la respuesta de la ciudadanía frente a este desarrollo, a este ejercicio de la paternidad? ¿Ustedes ya lo han mirado? ¿Cuál viene siendo la respuesta de la ciudadanía? Porque esta también es una forma de ciudadanización, ¿no? Este ejercicio de lo cotidiano, y entre lo cotidiano es esta paternidad, entre lo cotidiano son estas responsabilidades. Yo escuchaba a un chico que decía, un chico de universidad, o sea, no tan chico, que decía, bueno, yo lo escuché en una presentación, ¿no? Y decía, qué chido, yo quiero ser así. Pero es más, yo quiero quedarme a cuidar a mis hijos. Yo quiero el papel del cuidador que está más tiempo con los hijos, con las hijas, ¿no? Hoy también esto está sucediendo, Mónica, hablando de que esa clasificación de familia funcional o no disfuncional, hoy también los chicos, los jóvenes, me refiero a los varones, ¿no? Se miran
mucho más involucrados en los cuidados, tanto así como ser los responsables primarios de los cuidados. Sí, bueno, me acabas de traer ahorita a la cita, que estoy segura de que nos está escuchando, el conductor de plataforma que me hizo favor de traer. Yo estaba en una llamada telefónica contigo, Toika, para que me platicaras un poquito del programa, etcétera. Y entonces, este joven de, yo creo que no más de 25 años, yo cuelgo la llamada y bueno, él estaba sorprendido porque me dice, oiga, ajá, a mí me hace match, me hace match de lo que tú estás hablando porque pues yo aparte, en realidad yo cuido más a mi hijo y mi esposa, que es trabajadora social, siempre anda hablando de estos rollos de la paternidad responsable y todo. Dice, yo me pongo muy atento y yo voy a escuchar el programa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en realidad ya no es como un acto gracioso, ¿no? Simple y sencillamente intercambiando. Yo le compartía un poco la experiencia desde lo personal y que me permito también compartirla. Le decía, mira, es que es un hecho, o sea, tendríamos que ir abandonando estos estereotipos porque, para mí la experiencia tuvo que ver con la importancia que tenía el que pudiéramos estarnos dividiendo el trabajo, pero nunca nos lo cuestionamos, el papá de mi hijo y yo, porque pues a mí me salía muy bien salir a ganar dinero, trabajar, y la verdad es que no nos lo preguntamos, pero él, muy buen cuidador desde los primeros años, él sí sabía hacer qué hacer, sabía hacer comida, y además le gustaba hacerse cargo del cuidado. Entonces, a mí la verdad es que el estereotipo femenino nunca fue como lo mío, cumplir con esos mandatos, y entonces no nos lo cuestionamos, y es muy interesante cómo hoy cada vez, claro, cuesta trabajo al interior de las familias romper estos estereotipos, pero cada vez va siendo como más cambiante ante la inserción, la necesidad que tenemos nosotras las mujeres de insertarnos en el ámbito laboral, ¿no? Con el feminismo o a pesar del feminismo, ¿no? Cada vez más mujeres hemos cumplido estas metas de desarrollarnos en el ámbito laboral, teniendo nuestros propios ingresos, etcétera. Y en ese sentido, no es un acto gracioso, simplemente es parte del proyecto de vida familiar, como este hombre, Marcelo Ebrard, que entiende perfectamente la división del trabajo, la división sexual del trabajo, en donde no le cuesta ningún trabajo asumir este rol. Incluso él, en otro apartado ahí del libro, nos comparte cómo cuando estaba viviendo en Francia, él se encargaba, pues, en gran medida del cuidado y crianza de los hijos, ¿no? Sí, yo quiero pensar, Mónica, Analicia, en un futuro mejor, ¿no? Un futuro con más y mejores políticas de conciliación de la vida familiar con la laboral, ¿no? Que haya una mayor apertura, los horarios, los días laborales, los permisos, las licencias, los estímulos, etcétera. Esto yo quisiera pensar en ello, en un futuro mejor. Hoy que se inician que vienen ya los cambios, pensemos en ello, ¿no? Esto debe ser parte de la plataforma política. Bueno, es que cuando hemos estado trabajando en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, mientras él fue jefe de gobierno, lo que supimos es que tuvimos un gran avance, es que este hombre nos reafirma ese compromiso con la igualdad de género y el planteamiento de las nuevas paternidades activas, entonces, en pensar que haya desde el gobierno un exhorto a establecer en el ámbito de sus diferentes competencias, trabajar en el fortalecimiento de las políticas públicas que abonen al reconocimiento de la responsabilidad de los padres como copartícipes del cuidado de sus familias. Esto es en beneficio de todas y todos, porque vamos fomentando una participación como más proactiva de los hombres en el diseño, pero también en la ejecución de estas políticas públicas. Entonces, a mí me ilusiona de verdad la posibilidad de tener
este tipo, que en la marcha se puedan poner todo este tipo de prestaciones, ¿no? Para hombres y para mujeres. Digo, la vida me ha regalado innumerables situaciones como para compartir la importancia que tiene la paternidad responsable. Digo, Sí. Yo trabajando en el gobierno, de repente me acuerdo que cuidando a mi pequeño, podía yo disfrutar, entre comillas, de los cuidados por maternidad, ¿no? Cuidados maternos. Y en la legislación no había cuidados paternos, entonces, aun cuando el papá fuera un mejor Así cuidador, es. no había la posibilidad. Y bueno, también en tiempos de Marcelo Ebrard, en la jefatura de gobierno, se van estableciendo estos permisos de cuidados por paternidad, ¿no? Así Entonces, es. Pues bien, chicas, tenemos mucho que seguir contando, platicando y compartiendo con nuestro público. Así que quedan ustedes cordialmente invitadas para un siguiente programa. Por el momento debemos despedir este programa. Así que les agradecemos con mucho gusto, un abrazo muy fuerte y que tengamos una siguiente charla. Nos despedimos en la voz Toica. En la producción técnica, Carla Redondo, y en la producción, el director de producción, Paris Paredes. Damos la despedida con mucho gusto a Mónica Herrerías y Alicia Analicia Torres. Chicas, invitadas para una siguiente charla. Hasta pronto. Hasta pronto, Toica. Muchas gracias. gracias, chicas. Gracias, Carla. Gracias, Mónica. Bye. Bye.